Muy buenos días para todos. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente delante de ustedes. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de la Biblia, San Lucas capítulo 15, desde el versículo 13 voy a leer. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hoy yo quiero hablarles de un tema muy importante, que es el arrepentimiento bíblico. Muchas personas se arrepienten, pero ¿de qué se están arrepintiendo? De sus hechos. Por ejemplo, hay un arrepentimiento, el arrepentimiento de Judas. Judas, ustedes saben que él había vendido a su maestro por 30 monedas de plata. Y luego él entregó a su maestro. Luego dice la palabra que él devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. Entonces, por más que él devolvió las 30 monedas de plata porque se arrepintió, pero no se pudo solucionar el problema de su corazón. Por eso el arrepentimiento de Judas, ¿a dónde le llevó? Hacia la muerte. En cambio, el arrepentimiento de Pedro era diferente. El arrepentimiento de Pedro le llevó a restablecer su vida espiritual, a conectarse con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la Biblia habla de dos arrepentimientos? Uno claramente es un arrepentimiento falso, no bíblico. Y otro realmente es un arrepentimiento que la Biblia enseña. Entonces, vamos a pensar sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno de los discípulos de Jesús. Jesús predicaba la palabra. La palabra es muy importante. Jesús nos enseñó cómo podemos defendernos contra el engaño de Satanás. No hay otra forma sino por medio de la palabra de Dios. Entonces Judas Iscariote, él no tenía la palabra de Dios en su corazón. Si él hubiera tenido un poco de la palabra de Dios, Satanás no le hubiera engañado. No es que Judas, él estaba pensando, él estaba tratando de engañar a Jesús, sino la Biblia dice claramente, en el libro de San Juan capítulo 13 está escrito, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase a Jesús, dice. Hay una palabra muy importante. El diablo puso en el corazón de Judas. O sea que el corazón de entregar, de vender a su maestro, no era el corazón de Judas. Era el corazón de Satanás que fue introducido en el corazón de Judas. ¿Por qué fue introducido en el corazón de Judas? Porque él no tenía una defensa. O sea, no tenía la palabra, ¿sí o no? Nosotros podemos ver en el huerto del Edén también por qué cayó el hombre. Porque Eva no tenía exactamente en su corazón la palabra de Dios. Dios había puesto dos árboles en el medio del huerto y Dios le prohibió al hombre. ¿Qué le dijo? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era algo específico, una palabra específica de Dios. Pero en Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver que la serpiente era astuta, dice. O sea que dentro de la serpiente entró Satanás para engañar al hombre, para engañar a Eva. Primeramente, ¿qué le dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por la respuesta de Eva, nosotros podemos ver cómo estaba el corazón de Eva. En la respuesta de Eva dice,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso no era la palabra de Dios. Dios nunca le dijo a Eva del árbol que está en medio. Dios específicamente le habló a Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. El día que tú comieres de la fruta, ciertamente morirás, ¿sí o no? No del árbol que está en medio. Entonces, ahí ya Satanás se dio cuenta. Eva no sabe correctamente, exactamente la palabra de Dios. Por eso ya se dio cuenta, puedo engañarla. ¿Por qué? Si uno está seguro de algo, nadie le puede engañar. Pero si uno no tiene la seguridad, entonces en ese momento puede ser engañado, ¿sí? Por eso en ese momento, Satanás que le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces en ese momento, Eva, escuchando esa palabra, la palabra que estaba cambiada en su corazón, más la palabra nueva que había escuchado, ¿qué hizo Eva? Desechó la palabra de Dios y aceptó el pensamiento que tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, por consiguiente, vino el fruto del pecado, que es la incredulidad. Empezó a desobedecer, ¿sí o no? Entonces, antes de la desobediencia, entonces, ¿qué ocurrió? Fue manipulado por Satanás, fue engañado, por eso desobedeció. O sea que hay un motivo por el cual Eva desobedeció. No es el desobedecer el problema, sino antes, ¿por qué desobedeció? Eso es el problema. ¿Por qué ella desobedeció? Porque había dejado de lado la palabra de Dios y aceptado su propio pensamiento. Por eso, en el corazón de Eva ya se cambió la palabra por la palabra de Satanás. Entonces, nosotros podemos ver cuál fue entonces el pecado de Eva, la desobediencia. No, la desobediencia fue la consecuencia. El pecado realmente fue haber dejado de lado la palabra de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 7 está escrito, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice. Para Dios, ¿qué es el pecado? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice. Para nosotros, ¿qué es el pecado? Nosotros hablamos con el pecado de la consecuencia, o sea, del fruto del pecado. El fruto del pecado es la desobediencia. Entonces, hoy en día muchas personas, ¿de qué se arrepienten? Del fruto del pecado. Ya no tengo que mentir, ya no tengo que robar, ya no tengo que cometer adulterio, tengo que hacer lo bueno, me arrepiento y pido perdón de mis pecados y voy a tratar de no cometer más. Entonces, ¿qué pasa otra vez? Otra vez vuelven a cometer. Otra vez entonces se renueva el arrepentimiento, el perdón del pecado, y luego otra vez empiezan a tratar de no pecar. Esa manera de arrepentimiento no es exacta, no es correcta. Porque nunca puede solucionar el problema del pecado. El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Haber dejado a Dios, haber dejado la palabra de Dios. Ese era el pecado de Adán y Eva. Entonces, el pecado de Judas Iscariote, ¿cuál era? No tomó en cuenta la palabra de Dios. No creyó la palabra de Dios. Por eso fue manipulado por el espíritu de Satanás. Satanás puso en el corazón de Judas un pensamiento para que entregue a su maestro. Él aceptó ese pensamiento, rechazó la palabra. Entonces, desde ese momento, ese pensamiento era fuerte en el corazón de Judas Iscariote, le manipuló, le arrastró para ir a vender a su propio maestro. Entonces, ¿cuál es el motivo? El motivo no es lo que él había hecho, vender a su maestro, sino quién le manipuló. Él no podía descubrir eso. Por eso el arrepentimiento de Judas estaba incorrecto, erróneo. Él se arrepintió de sus hechos.
Pero, ¿de qué tenía que arrepentirse? De haber creído a un espíritu maligno que le estaba manipulando. Satanás tiene poder sobre las personas cuando creen. Cuando creen en Satanás, tiene poder. Cuando uno cree en la palabra de Dios, está seguro de la palabra de Dios, Satanás no tiene ningún poder sobre esa persona. Jesucristo nos enseñó cómo tenemos que defendernos contra el engaño de Satanás. En San Mateo capítulo 4 está escrito: cuando Jesús fue tentado por el diablo, fue llevado al desierto durante 40 días y 40 noches. Él estaba ayunando. Después de 40 días y 40 noches vino el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús, ¿cómo le contestó? Jesús no le dijo: te reprendo, Satanás, sal de aquí. Jesús no le dijo así, sino Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dice. ¿Cómo le respondió Jesús? Escrito está. Jesús estaba seguro de la escritura. Por eso Satanás no le podía engañar. Otra vez el diablo le llevó sobre el pináculo del templo y le dijo: tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que utilizó una parte, un versículo de la Biblia, Satanás, queriendo, mal interpretada, queriendo engañar a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo le contestó nuevamente? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo una vez más intentó engañarle. Le llevó sobre una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Y qué le dijo a Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces en ese momento, Jesucristo, ¿cómo le contestó? Escrito está, vete, Satanás, porque escrito está, al Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Ahí el diablo ya no pudo más seguir con la tentación porque no podía aceptar, porque Jesús es la palabra misma. ¿Por qué Jesús mandó escribir eso? Porque nosotros también de esa forma podemos rechazar el engaño de Satanás. Si nosotros rechazamos el engaño de Satanás, Dios nos guía. El Espíritu Santo nos guía. ¿Y el Espíritu Santo hacia dónde nos guía? Hacia la verdad. Pero muchos no saben ese punto. Por eso, aunque no quieren pecar, pero por recibir la manipulación de Satanás, está cometiendo los pecados. Luego se arrepienten y piden perdón. Pero nuevamente cometen los pecados. Se arrepienten, piden perdón. Es como una cadena que nunca termina, ¿sí? O sea que las personas que se arrepienten de sus hechos, el mismo arrepentimiento de Judas están teniendo. Nunca pueden resolver el problema de sus pecados. Por eso todavía se sienten pecadores, condenados. ¿Por qué? Nosotros podemos estudiar sobre Judas Iscariote. Vamos a hablar un poco más de él. Luego, cuando fue entregado Jesús, cuando fue condenado a muerte, ahí le vino la condenación a Judas Iscariote. ¿Qué he hecho yo? He hecho una cosa tan mala. Entregué a mi propio maestro. Entonces en ese momento, ¿quién le había incitado para entregar a su maestro? Satanás. ¿Quién ahora le está acusando? Satanás, otra vez. El problema de Judas es, otra vez creyó en Satanás. Tú ya no tienes remedio. Tú ya no tienes oportunidad. Mejor, vete y suicídate. ¿Qué hizo Judas? Aceptó ese pensamiento otra vez. Y se fue y se suicidó. Entonces ya ustedes pueden darse cuenta cuál es el problema de Judas Iscariote. El problema de Judas Iscariote es que continuamente era manipulado por un espíritu maligno. ¿Por qué? Porque no tenía la palabra de Dios en su corazón. Las personas, ¿por qué cometen los pecados? ¿Por su querer? No es por su querer, sino porque son manipulados por un espíritu maligno. En el libro de Efesios está escrito, versículo 2, capítulo 2. ¿Qué dice en el libro de Efesios capítulo 2? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en los deseos de la carne,
conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. Conforme al príncipe. Hay alguien que les maneja. ¿Cuándo Satanás nos maneja? Cuando aceptamos, cuando somos engañados, ¿sí o no? Por eso, ¿qué le dirían ustedes a Judas? Judas, no te arrepientas de tus hechos. Arrepiéntete de haber creído a Satanás y vuelve a la palabra. La palabra es la verdad. Eso es el arrepentimiento bíblico. Pedro también. Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Señor que tu fe no falte. Pedro, ¿qué le contestó a Jesús? Yo, si es posible, voy a ir contigo aún a la muerte. Otra vez Jesús le dijo, que ustedes me van a abandonar, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro, ¿qué le contestó? No, Señor, no estoy de acuerdo. Yo voy a morir contigo, ya dije. Señor, ¿por qué no confía en mí? Yo soy Pedro, soy fiel. La palabra de Dios dice, las ovejas serán dispersadas luego de herir al pastor, ya dijo. Pero él estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Jesucristo le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué sucedió? Exactamente sucedió conforme a la palabra de Dios, porque la palabra no puede mentir. Después de haber negado Pedro 3 veces, cantó el gallo. Ahí él se acordó. Ahí él se arrepintió. ¿Se arrepintió de haber negado a Jesús? No, porque ya él tenía que negar a Jesús conforme a la palabra, ¿sí o no? Cuando se acordó de lo que había dicho Jesús, él ahí se acordó. Yo no creí la palabra de Jesús. Yo creí en mis pensamientos. Yo fui manipulado por un espíritu maligno que me hizo pensar que yo era fiel, que yo podía defender a Jesús, que yo podía pelear o morir con Jesús. Yo no acepté la palabra de Dios. Se cambió el corazón de Pedro. Entonces, el corazón de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, ¿de dónde a dónde se arrepintió? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Iscariote? Judas se arrepentía de sus hechos. Pedro se arrepintió de no haber creído de la palabra. Volvió a la palabra de Dios. El pecado de la Biblia es eso. ¿Por qué el hombre empezó a cometer el pecado? Porque ya cuando recibió el espíritu de Satanás, la guía de Satanás, Satanás empezó a guiarle hacia el pecado. Por eso el hombre se convirtió en esclavo del pecado. El esclavo no hace las cosas que quiere, sino lo que su amo le manda, ¿sí o no? Por eso una persona tiene que darse cuenta, ¿por qué yo cometo tantos pecados? Porque soy esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser libre de esa esclavitud? Por mí mismo, ¿no? Necesito un Salvador. Judas Iscariote estaba muy equivocado en su manera de arrepentirse. No solamente Judas. Hoy en día, muchísimas personas están equivocadas en su manera de arrepentimiento. Así aprendieron, así enseñan. Arrepiéntanse de todos sus pecados cometidos y ya no cometan más. ¿Hay alguna persona que por arrepentirse de sus pecados cometidos ya no comete más? No existe ninguna persona así. En cambio, el arrepentimiento bíblico es, deja tu pensamiento. Como dice en el libro de Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice. Deje, no dice su pecado, su camino, tu dirección. Tú te estás arrepintiendo mal. Tú te estás arrepintiendo de tus hechos. Eso no es solución. Mejor, tú eres pecador porque te habías desconectado de Dios. Entonces, para que seas justo, conéctate nuevamente. Como hoy yo leí la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo también se desconectó de su padre. Fue a una provincia apartada. ¿Por qué él fue a una provincia apartada? Porque él pensaba, yo puedo vivir sin mi padre. Yo también puedo lograr lo que mi padre logró. Así él pensaba. Pero yéndose, él empezó a vivir una vida perdida. Con la herencia de su padre, malgastando sus bienes, vivió perdidamente. Y todo perdió.
Luego, en la provincia que estaba, vino una gran hambre, una gran sequía. En ese momento, el hijo pródigo se arrepintió. Ay, yo he vivido mal. Yo malgasté todos mis bienes. ¿Ahora qué hago? Arrepentido, tengo que cambiar mi actitud. Desde ahora en más, voy a buscar un trabajo para salir de esta dificultad, de este problema. Se arrepintió. Pero ¿de qué manera se arrepintió? De lo que había hecho, ¿sí o no? Ahora voy a tratar de cambiar. Voy a procurar. Procuraba, buscaba un trabajo, no encontraba. No encontraba. Al final tuvo que trabajar en una hacienda para apacentar cerdos, dice. Entonces, ¿cómo él vivía? Ansiaba saciarse de la comida de los cerdos, pero nadie le daba, dice. Su arrepentimiento, ¿hacia dónde le llevó? Al más fracaso. ¿Por qué? Está incorrecto su arrepentimiento. Él se arrepintió de sus obras. Pero ¿qué tenía que hacer el hijo pródigo? Arrepentirse de sus pensamientos que le llevó a apartarse de su padre y volver otra vez a la casa de su padre. Eso es lo que la Biblia habla, ¿sí o no? Por eso el hijo pródigo, su arrepentimiento estaba incorrecto. Ya voy a cambiar, ya voy a procurar. Desde ahora ya voy a buscar un buen trabajo, voy a ser otra persona. ¿Cómo quería cambiar? Por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio. Por eso él pedía perdón. Ay, se arrepentía, tengo que poner más empeño. Pero en vez de avanzar algo, empeoraba más. Hoy en día también muchas personas están viviendo de la misma manera. En vez de avanzar en algo, entonces empeora más. ¿Por qué? Su arrepentimiento es incorrecto. Igualito el arrepentimiento de Judas está teniendo. Se arrepiente de sus hechos, de sus malos hechos. Pero no saben por qué yo hago así. ¿Por qué estoy teniendo malos hechos? Porque soy manipulado. ¿Por qué soy manipulado? Porque no tengo la palabra. Si yo tuviera la palabra, no hubiera sido manipulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de procurar de no pecar, en vez de procurar de resolver por mí mismo el problema de mi pecado, tengo que volver a la palabra, ¿sí? La palabra tiene poder. El hijo pródigo, después de haber procurado mucho, totalmente fracasó. En ese momento, dice la palabra, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por primera vez el hijo pródigo empezó a razonar de una manera correcta. ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo en esta? Porque me aparté de mi padre. Hasta los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí estoy muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no estoy con mi padre. ¡Qué tonto soy! Yo estaba procurando, pensando que yo podía hacer algo por mí mismo. Pero ¿qué pasó? Fracasé más. Entonces, en vez de procurar, él ya cambió su actitud. Mejor voy a volver porque yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Para la salvación nadie puede hacer nada. Por eso Jesucristo fue enviado desde el cielo a la tierra para que Él nos salve a través de su muerte. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos. El hijo pródigo tuvo que volver a la casa de su padre totalmente sucio. Totalmente sucio el pudor. Lleno de faltas, suciedades. Nada bueno el hijo pródigo estaba trayendo. Pero lo importante es una cosa: volvió. Volver es el arrepentimiento. Vuélvete a mí. En el libro de Isaías capítulo 42 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuelve. Dios nos dice: ya no procures más. Ya no te arrepientas de esa forma. Esa manera no es el arrepentimiento que yo enseñé. Es falso, ¿sí o no? Sino, vuélvete a mí. Yo tengo el poder para que tú ya no vivas de esa forma. El hijo pródigo volvió. Le dijo a su padre: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así. Él había dicho esa palabra. Pero el padre yo no quería escuchar sus razones, sino, ¿qué dijo el padre? Traed el mejor vestido. Poned anillos en sus manos y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué dijo el padre? Mi hijo se había perdido. Mi hijo estaba muerto, dice. Si nosotros vemos, no, parece que un poco se equivocó. Su hijo se fue. No estaba muerto. Se fue nomás. Pero para el padre estaba muerto. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia? La muerte en la Biblia significa la separación de la palabra. Del hombre se separó de Dios o se separó de la palabra. Ahí se quedó muerto. Por eso en el libro de Romanos dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso este tipo de arrepentimiento falso que de las obras no es un arrepentimiento enseñado por Dios. El arrepentimiento es salir de mi pensamiento y volver a Dios, volver a la palabra de Dios. Este punto, si ustedes quieren profundizar más, espero que se contacten con nosotros para poder tener un estudio bíblico. Nosotros hacemos estudios de la Biblia y visitamos también en muchos lugares para compartir la palabra de Dios. Si ustedes nos quieren invitar, con mucho gusto, ahí en la pantalla sale el número de teléfono de nosotros. Pueden contactarse con nosotros para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.